Nunca pensé que tendría que vengarme de mi propia madre. Pero cuando te roban tu hogar, tu seguridad y hasta tu dignidad, algo dentro de ti cambia. Mi nombre es Carolina, tengo 31 años, y esta es la historia de cómo descubrí que la persona que más debería haberme protegido fue, en realidad, la que me apuñaló por la espalda con una sonrisa. Y sí, me vengué. Pero no como ella esperaba. Todo comenzó hace un año, cuando murió mi abuela. Ella me crió. Literalmente. Mi mamá siempre fue ausente. No drogadicta, ni alcohólica, ni nada de eso. Simplemente egoísta. De esas personas que creen que tener hijos es una carga más que una responsabilidad. Ella me tuvo a los 19 y jamás quiso ser madre. Se fue a vivir la vida y me dejó con su mamá, mi abuela Clara, una mujer dulce, estricta y con los pies en la tierra. Mi infancia fue feliz gracias a ella. Fue mi mamá, mi papá, mi maestra y mi consejera. Cuando cumplí 18, me ofreció algo que me marcó para siempre, me cedió su casa en el testamento. Me lo dijo con sus palabras exactas: esta casa será tuya. Ya viviste aquí, es tu hogar. Tu madre no tiene derecho a tocarla. Y lo cumplió. Un mes después de cumplir los 25, Clara falleció. Fue el golpe más duro de mi vida. Pero entre todo ese dolor, había algo de alivio, al menos tenía un techo. Un refugio. O eso creía. Durante casi 5 años, viví tranquila. Trabajaba desde casa como ilustradora freelance, cuidaba el jardín que ella tanto amaba, y de vez en cuando iba a visitar a mi madre, más por deber que por amor. Nuestra relación era distante. Ella siempre me hizo sentir que yo le arruiné la vida por haber nacido tan joven. Pero entonces, hace 6 meses, empecé a notar cosas raras. Primero fue una carta del banco. Luego, una visita inesperada de un hombre trajeado que quería hablar del inmueble. Yo no entendía nada. Hasta que llegó la carta que me tiró el alma al piso, una notificación de desalojo. ¿Cómo que debo desalojar mi casa?, pensé. Fui al registro de propiedad con rabia, miedo, confusión, y ahí me lo dijeron. La casa no estaba a mi nombre. Estaba a nombre de mi madre. Me quedé congelada. Literalmente. No podía respirar. Pedí una copia del expediente. Y ahí vi la fecha de transferencia, 2 semanas después de la muerte de mi abuela. Mi madre había falsificado mi firma y modificado el testamento. Corrí a su casa. No la llamé, no la advertí. Simplemente entré. Ella estaba tomando vino, viendo una novela como si nada. Me miró como si yo fuera un mosquito molesto. ¿Qué haces aquí, Carolina? Vendiste mi casa, le dije, con la voz temblando. Ella ni siquiera parpadeó. ¿Tu casa? Esa casa siempre fue mía. Solo dejé que creyeras que era tuya por un tiempo. No seas dramática. Yo sentí que me explotaba el corazón. En ese momento supe que no había más vuelta atrás. Esa mujer no era mi madre. Era una estafadora con mi sangre. Y ahí comenzó mi venganza. Me fui de su casa temblando. No llorando, no gritando, temblando. Porque lo que sentía no era tristeza. Era furia contenida, como una olla de presión a punto de explotar. ¿Sabes qué fue lo peor? Que ni siquiera intentó mentirme. Ni una excusa barata, ni un lo hice por ti. Nada. Solo esa indiferencia asquerosa, como si yo fuera una mosca que se posó sobre su copa de vino. Esa noche no dormí. Me senté en el piso, entre cajas de recuerdos de mi abuela, mirando los rincones de la casa que me vio crecer. Cada baldosa, cada marco en la pared, todo tenía una historia, y ahora todo eso iba a ser vendido. A un extraño. Porque mi propia madre falsificó mi firma y me robó lo que me pertenecía. Lo primero que hice fue ir con un abogado. No podía permitir que esto quedara así. Llevé los papeles del testamento original, los tenía escaneados, gracias a Dios. Fotos de mi abuela con notas donde hablaba de que esa casa sería para mí, y varios documentos que demostraban que había vivido ahí toda mi vida. Y por supuesto, el expediente del registro con la fecha de la transferencia milagrosa. El abogado, un tipo seco pero eficaz, me dijo lo que no quería oír: esto va a tomar tiempo. Años, probablemente. Y la casa ya estaba vendida a una empresa inmobiliaria que iba a demolerla y construir un edificio. ¿Y si no me voy?, le pregunté, con la voz quebrada. Te van a sacar por la fuerza, respondió, sin rodeos. Legalmente, ya no tienes derecho de estar ahí.
Lo odié. Pero no por decirme la verdad. Lo odié porque tenía razón. Salí del despacho con una certeza: ya no podía salvar la casa. Pero podía hacer algo mejor: hundirla a ella. Tenía algo a mi favor. Verás, mi madre no solo me robó a mí. Tenía una larga lista de maniobras turbias que yo siempre ignoré o miré de lejos. Cobraba pensiones por parientes muertos, tenía una historia rara con una herencia de un tío que nunca se explicó del todo, e incluso se jactaba de haber conquistado a un par de ancianos para que le regalaran cosas. Siempre pensé que exageraba, que eran sus fantasías. Pero ahora me interesaba confirmar si era verdad. Empecé a revisar papeles. Viejos correos, carpetas olvidadas en la casa, notas suyas que nunca tiró. Tenía costumbres de acumuladora y eso, por primera vez, jugó a mi favor. Encontré cosas raras. Documentos con firmas calcadas. Recibos de cobros a nombre de personas que ya no estaban vivas. Una carta a un banco donde decía ser única heredera de un tal Osvaldo, que según lo que recuerdo, era un primo lejano que murió solo y sin testamento. Fue como abrir una caja de Pandora. Cada documento era una bomba. Pero todavía no tenía pruebas contundentes. Y para eso, necesitaba ayuda. Así que llamé a mi tía Ana, la hermana menor de mi mamá. Ana siempre fue la oveja negra de la familia. O mejor dicho, la que mi madre trató como basura. Se pelearon hace años por un departamento que ambas reclamaban y no se hablaron nunca más. Yo la veía de vez en cuando, a escondidas. Y sabía que, si alguien quería verla caer tanto como yo, era ella. Cuando le conté lo de la casa, se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: ¿por fin te diste cuenta de quién es? Y esa frase me dolió. Porque sí, me había dado cuenta, demasiado tarde. Quedamos en vernos. Llevé los documentos que tenía y Ana trajo los suyos. Tenía copias del testamento original de Osvaldo, donde mi madre no figuraba, mensajes donde mi mamá le decía que no necesitaba testamento si jugaba bien sus cartas, y hasta una grabación de una llamada vieja donde mi madre hablaba de limpiar papeles antes de que llegaran los abogados. Fue ahí donde se me ocurrió el plan. Un plan sucio, doloroso, lento, pero perfecto. Y empecé con algo simple: hacerla confiar. La llamé por teléfono. Fingí estar derrotada. Tenías razón, mamá. Era tu casa. No puedo pelear contra eso. Solo quería despedirme del lugar. Ay, hija, me alegra que madures un poco, me dijo. Sí, bueno, quería saber si podemos vernos. Tal vez hablar. Cenar. Como familia. Silencio. ¿Tú invitas? Preguntó al final, con ese tonito cínico de siempre. Claro, le dije. Yo invito. Pero tú pagas después. Rió. Pensó que era una broma. No sabía que acababa de firmar su sentencia. La cena fue en un restaurante caro que a ella le encantaba, uno de esos lugares donde las copas cuestan lo que yo gasto en una semana de comida. Pero no me importó. Esa noche quería que se sintiera cómoda, superior, triunfadora. Quería que bajara la guardia. Llegó vestida como siempre, demasiado maquillaje, demasiada seguridad. Me saludó con un beso fingido, y se sentó como si estuviera en un trono. Yo le sonreí. Fingí. Como una actriz de Oscar. Así que, ¿te rendiste? Me preguntó, mientras revisaba el menú sin siquiera mirarme a los ojos. Supongo que sí, dije, bajando la cabeza. No tengo dinero para abogados, ni contactos. Me equivoqué en confiar en la abuela. Pensé que me había dejado algo, pero bueno, al final era tu madre, ¿no? Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero venenosa. Te dije que no tenías cabeza para esas cosas, Caro. Yo me muevo en otro nivel, ¿sí? Tú eres buena gente, pero inocente. Me mordí el labio para no decirle todo lo que pensaba. Me limité a mirarla con admiración fingida. Estaba cayendo. Y yo lo sabía. Tienes razón, mamá. Y quería pedirte perdón. Por pelear. Por acusarte. Estaba enojada, dolida. Pero ya entendí que la vida no es justa. Ella pidió vino. De los caros. Y brindó conmigo. Brindemos por crecer, dijo. Aunque te costó un poco más que al resto. Estuve a punto de partirle la copa en la frente. Pero no lo hice. Porque ya tenía todo lo que necesitaba. Antes de ir a la cena, había activado una app de grabación en mi celular.
Todo lo que dijo quedó registrado, desde su burla, hasta su confirmación de que falsificó papeles, que se movía en otro nivel, y que no había dejado nada para mí porque no tenía cabeza. Cuando llegué a casa esa noche, me encerré en el cuarto y escuché la grabación entera, temblando. Tenía la confesión. No completa, no firmada, no legal. Pero sí lo suficiente para mover ciertas fichas. A la mañana siguiente, llamé a Ana. Ya la tengo. ¿El qué? Una confesión. No directa, pero lo suficientemente jugosa para sembrar dudas. Podemos armar una denuncia. Y hay más. Y sí, había más. Durante las semanas siguientes, con la ayuda de Ana, revisamos viejas causas, herencias sospechosas, y encontramos al menos 3 familiares más que podrían haber sido estafados por ella. Gente mayor, sola, sin hijos. Todos con bienes que misteriosamente terminaron en manos de mi madre. Hicimos algo que a ella nunca se le ocurrió, nos unimos. Ana habló con un primo al que no veía desde hacía 10 años. Yo contacté a una mujer que había sido amiga íntima de Osvaldo, el primo muerto sin testamento. Resulta que sí había testamento, pero alguien, adivina quién, lo hizo desaparecer. En cuestión de un mes, armamos un pequeño escuadrón. Todos con una historia, todos con sospechas, todos con bronca acumulada. Y entonces, vino el paso más sucio de todos. Le mandé una carta anónima. Con una copia de la grabación. Sin remitente. Sin amenazas. Solo una frase escrita a mano. Qué interesante sería que esto llegara a manos de un juez, ¿no? Y esperé. Pasaron 3 días. No llamó. No escribió. Nada. El cuarto día, me llegó una visita inesperada. La policía. No para arrestarme, no. Sino para notificarme que ella me había denunciado por acoso y amenazas. Me quedé helada. Casi me río. Me querellaba a mí. Yo, la víctima, convertida en culpable. Era tan absurdo que dolía. Pero ahí fue cuando supe que la tenía acorralada. Solo alguien que está realmente asustado hace una jugada desesperada así. Y mientras tanto, en paralelo, Ana ya había contactado a un abogado penalista con toda la carpeta armada, grabaciones, papeles, testigos. No teníamos todo aún, pero ya era suficiente para abrir una investigación por estafa y falsificación de documento público. El abogado me dijo algo que me quedó grabado. Esto no va a ser rápido. Ni limpio. Pero si todo lo que me traen se verifica, tu madre no va a volver a dormir tranquila en mucho tiempo. Esa noche, soñé con Clara. Mi abuela. Me desperté llorando. Y me prometí algo, voy a hacer justicia. No solo por mí. Por todos los que ella aplastó con su egoísmo. Pero lo que no sabía, era que el golpe más bajo aún estaba por llegar. Porque cuando arrinconas a una rata, a veces muerde. Y mi madre, mordió. Una semana después de la denuncia falsa que me puso, fui citada a declarar. Llevé a mi abogado, la grabación completa, el contexto. Fue solo una formalidad. Se notaba que la policía no me creía peligrosa, pero tenían que cumplir con el protocolo. La causa, por suerte, no prosperó. La archivaron en menos de 10 días. Pero eso no fue lo grave. Lo grave fue lo que pasó 2 noches después. Estaba sola en casa. Mi casa. O la que fue mi casa. Me quedaban apenas unas semanas antes de que tuviera que desalojarla por orden judicial. Estaba empacando mis libros cuando escuché un ruido en el jardín. Como una pisada. Me asomé por la ventana y vi una sombra junto al limonero que había plantado Clara. Salí con el celular en la mano, la linterna encendida, y el corazón latiéndome en los oídos. No era un ladrón. Era ella. Mi madre. Estaba parada ahí, descalza, con una copa en la mano y una cara que no le había visto jamás. Ni soberbia, ni altiva. Descompuesta. Vacía. ¿Qué haces acá? Le grité. Yo planté ese árbol, dijo, con una voz rasposa, apenas audible. No tu abuela. Yo. Lo planté yo. Pero a ella se lo reconocieron. A mí nunca. A mí siempre me señalaron. Se tambaleó. Estaba borracha. Te vas de mi casa, dije firme. Llamo a la policía ya mismo. ¿Tu casa? Rió, seca, amarga. Todo lo que tuviste fue gracias a mí. Yo te traje al mundo. Yo te di a esa vieja. Sin mí, no eres nada. Y ahora quieres destruirme.
La linterna temblaba en mi mano. Tú te destruiste sola. Solo estoy barriendo las cenizas. Ahí me miró con una furia que no le conocía. Dio un paso hacia mí. Luego otro. Y entonces me escupió. Literalmente. Me escupió en la cara. Me quedé congelada. Por un segundo, no supe qué hacer. Pero cuando reaccioné, solo pude decirle: nunca más. Esta es la última vez que te acercas a mí. Volví a entrar y cerré con llave. Llamé a la policía. Cuando llegaron, ella ya no estaba. Pero quedó asentado. Y esa denuncia sí quedó registrada. Y ahí, como si fuera una bomba sincronizada, explotó todo. Días después, me llegó una carta de la inmobiliaria. La venta de la casa se había cancelado. Uno de los socios encontró irregularidades en los documentos de propiedad y no quería líos judiciales. O sea, se bajaron del negocio por miedo. Lo celebré en silencio. No porque pudiera quedarme. Eso ya no tenía arreglo. Sino porque había una grieta. Y por ahí me iba a meter. Pero mientras yo armaba mi plan, ella también tenía el suyo. Me enteré cuando Ana me llamó, histérica. Carolina, tu mamá acaba de ir al juzgado. Está intentando declarar que tú estuviste incapacitada mentalmente durante la herencia de Clara. ¿Qué? Sí, dice que tenías depresión crónica, que tomabas medicación fuerte, y que tu abuela estaba senil al momento de firmar el testamento. Está buscando anularlo retroactivamente. Me faltó el aire. Era brillante. Maldita, pero brillante. Porque yo sí había tenido depresión durante unos meses, años atrás. Y tomaba medicación. No era secreto. Y aunque nada de eso afectó mi juicio ni mi vida funcional, en un juzgado eso se puede torcer fácil si tienes a los contactos correctos. Y mi madre los tenía. Ese fue su contraataque. Si yo la acusaba de falsificar papeles, ella me pintaría como una desequilibrada emocional, víctima de manipulación de una anciana con demencia. Una jugada sucia, pero efectiva. Y por primera vez en semanas, sentí miedo real. No miedo a perder la casa. Miedo a perder mi dignidad. Mi credibilidad. Todo lo que me quedaba. Así que decidí algo. Era momento de ir por todo. Ya no bastaba con exponerla. Ahora tenía que destrozarla públicamente. Y la oportunidad llegó, inesperadamente, de parte de alguien que jamás creí que se metería en esto, mi padre. Sí. Él. El gran ausente. Me mandó un mensaje por Facebook, así, de la nada. Me enteré de lo de tu madre. Si quieres hablar, estoy dispuesto. Pensé que era una broma. O una trampa. Pero lo vi cara a cara. Y ahí me enteré de la verdad más jodida de todas. Mi madre, ya había hecho esto antes. Me encontré con mi papá en una cafetería alejada del centro. Hacía años que no lo veía. Años. Desde que se fue sin despedirse, sin explicaciones. Para mí, había sido siempre el cobarde que abandonó. El tipo que eligió no estar. Y aunque nunca lo odié del todo, tampoco le guardaba ningún cariño. Pero esa tarde, me senté frente a él con un cuaderno en la mochila, lista para escuchar lo que fuera. Antes de que digas nada, me dijo, con la voz apagada, sé que fui un pésimo padre. No hay excusa. Solo quiero contarte algo que tal vez te sirva ahora. Le di un sorbo al café. No respondí. Solo esperé. Y entonces habló. Tu madre, no siempre fue así. O quizás sí, pero al principio lo sabía disimular. Cuando la conocí, me envolvió. Era encantadora, fuerte, inteligente. Pero tenía un problema, no soportaba perder. Ni ceder. Nunca. Me contó que en los primeros años de su matrimonio, todo era una guerra silenciosa. Controlaba hasta el modo en que él colocaba los zapatos. Si algo no era como ella quería, explotaba. No físicamente, pero te destruía con palabras, con insinuaciones. ¿Y por qué te fuiste sin decirme nada? Pregunté, sin poder contenerme más. Yo era una nena, papá. Porque cuando intenté quedarme, ella me dijo que si peleábamos la tenencia, le contaría a todo el mundo que yo la había golpeado. Que tú me habías visto. Que inventaría lo que hiciera falta. Me chantajeó. Me dijo que prefería verte llorar sin mí, antes que verme ganar. Tragué saliva. Me temblaban las manos. ¿Y era mentira? Claro que sí. Nunca la toqué. Ni siquiera grité. Pero, tenía miedo. Era joven, estaba solo, y ella tenía los contactos,
la familia, el apellido. Yo no. Me fui porque pensé que con eso tú tendrías una vida más tranquila. No me imaginé que ibas a sufrir igual. Me quedé en silencio. Quería gritarle, insultarlo, decirle que su cobardía también me había arruinado. Pero no pude. Porque al mismo tiempo, entendía el terror. Esa mujer podía destruir a cualquiera. Y entonces, me entregó una carpeta. Esto lo guardé durante años. Tenía miedo de usarlo. Pero tal vez ahora te sirva más a ti que a mí. Dentro había copias de correos, fotos de papeles, incluso notas manuscritas. Era de otra persona, la tía Matilde. Una mujer que yo apenas recordaba, una prima lejana de mamá que había muerto hace tiempo. Resulta que mi madre había sido su apoderada legal durante su enfermedad terminal. Y, casualmente, todas sus propiedades también habían terminado vendidas a nombre de terceros, y después revendidas a nombre de mi madre. Lo hizo todo legalmente, pero al borde de lo moral, dijo mi padre. La tía no estaba en condiciones de firmar nada. Y tu madre lo sabía. Todo encajaba. No era la primera víctima. La abuela, los primos, ahora Matilde. Era un patrón. Lo venía haciendo desde siempre. Porque el sistema la había protegido. Porque nadie se animó a pararla. Pero yo sí lo iba a hacer. Esa noche, armé todo el rompecabezas. Le mandé los nuevos documentos al abogado. Hablamos hasta la madrugada. Lo que teníamos ya no era solo una causa civil. Era un caso de estafa sistemática. Con posibles implicaciones penales. Si esto prospera, me dijo el abogado, tu madre no solo podría perder propiedades. Podría ir presa. Nunca había pensado en verla tras las rejas. Hasta ese momento. Y por primera vez en mi vida, me pareció justo. Pero el destino no iba a dejarme ganar tan fácil. Porque justo cuando todo parecía alinearse, ella lanzó su jugada más cruel. Me llegó un mensaje anónimo al correo. Un video. De mí. En una sesión de terapia de hace 3 años. Llorando. Diciendo frases que fuera de contexto sonaban como delirios. Como si no estuviera bien de la cabeza. Y después, otro mensaje. Estás enferma. Nadie le cree a una loca. Era ella. Me había hackeado. O alguien le había dado acceso. Había entrado a mis archivos personales. A mi intimidad. Estaba dispuesta a todo. Y en ese momento lo supe. Ya no era solo por justicia. Era sobrevivir. Porque mi madre no quería ganar. Quería anularme. Pero lo que ella no sabía, era que alguien más estaba por traicionarla. Alguien de su propio bando. Después del mensaje anónimo con el video de mi sesión de terapia, supe que estaba dispuesta a destruirme por completo. Usar mi salud mental, manipular la narrativa, presentarme como una mujer inestable para anularme en lo legal, lo social y lo emocional. Y lo peor es que funcionaba. Una parte de mí empezó a creerle. A sentir que tal vez sí estaba loca, exagerando, que me estaba inventando un enemigo invisible. Hasta que ocurrió lo impensado. Estaba en casa, bueno, en el departamento de Ana, porque la casa de mi abuela ya la había tenido que dejar, cuando me llegó una videollamada. Era un número desconocido. Dudé, pero atendí. Y me encontré con él. Eduardo. El nuevo marido de mi madre. Nunca habíamos hablado directamente. Yo lo había visto en fotos, sabía que era un tipo serio, abogado jubilado, con una hija de otro matrimonio. Siempre me pareció uno de esos señores elegantes, demasiado tranquilos, con un aire pasivo que me daba mala espina. Pero ahora tenía otra cara. Una que nunca le había visto a nadie del entorno de mi madre, preocupación genuina. Hola. Carolina, ¿no? Me dijo, con voz tensa. ¿Sí? ¿Quién eres? Soy Eduardo, el esposo de tu madre. Se me heló el estómago. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Pero necesito que no cortes. Es importante. No me dejes hablando solo, por favor. Silencio. Dudé. Y después asentí con la cabeza. Estoy escuchando. Respiró profundo. Y ahí empezó. Tu madre, me dijo muchas cosas sobre ti. Que eras conflictiva, que le habías robado, que la querías destruir. Me pidió que no me metiera. Y lo hice. Me mantuve al margen. Hasta que hace unas noches, encontré algo. Abrió la cámara del celular. Me mostró una caja de madera, llena de papeles, sobres, CDS y una agenda. Es todo tuyo,
me dijo. Está en nuestro altillo. Tu madre lo había escondido ahí. Supongo que pensó que nunca lo iba a revisar. Pero lo hice. Y cuando vi lo que había, entendí que algo no encajaba. Me explicó que había copias de testamentos, listas de propiedades, grabaciones de audios manipulados, incluso fotocopias de DNI y firmas falsas. Y lo peor, fotos mías, de cuando era adolescente. Fotos que yo jamás supe que alguien había tomado. Espiándome. ¿Cómo? ¿Cómo tienes todo eso? Pregunté, temblando. Porque tu madre lleva años preparando esto, Carolina. No fue una reacción impulsiva. Es un plan. Frío. Armado hace mucho. Me quedé en shock. ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora? La respuesta me partió. Porque me di cuenta de que yo soy el siguiente. Ya lo hizo antes. Con su prima Matilde. Contigo. Ahora está intentando mover mis cuentas. Me pidió mis claves bancarias. Me convenció de firmar cosas que no entendí. Me enamoré, Carolina. Y me equivoqué. Pero no quiero terminar como todos los demás. Y no voy a dejar que lo siga haciendo. Respiré hondo. ¿Quieres ayudarme? Sí, me dijo. Quiero testificar. Quiero entregar todo esto. Quiero que la paren. Y ahí supe que tenía la carta más poderosa de todas. Un testigo directo, desde adentro. Esa noche, con Ana y el abogado, revisamos todo lo que Eduardo nos entregó. Había pruebas explícitas de que mi madre había falsificado firmas, editado audios, incluso redactado cartas médicas con membretes falsos para presentarlas como pruebas en su demanda por mi inestabilidad mental. Pero lo que cerró el círculo fue una carpeta azul, con el título escrito a mano, Plan C. Dentro había una copia del testamento de mi abuela, modificado, con fecha anterior a su muerte, pero lleno de tachaduras, correcciones, y lo peor, una firma falsificada. Una falsificación tan torpe, que no podías evitar pensar, ¿cómo creyó que esto funcionaría? Ese era su plan C. Por si todo fallaba. Fabricar un testamento nuevo y alegar que era el verdadero. Y ahí me quebré. Lloré. No de tristeza. No de furia. Lloré de alivio. Porque por primera vez en toda esta pesadilla, tenía el poder en mis manos. El abogado se encargó de iniciar el proceso legal. Con el testimonio de Eduardo, las pruebas físicas, los antecedentes con la prima Matilde, y el intento de manipulación de la venta de la casa, la causa dejó de ser civil. Pasó a penal. Se abrió una investigación por falsificación de documentos públicos, estafa agravada, y coacción agravada, y posible administración fraudulenta. Pero eso no fue lo mejor. Lo mejor fue que por orden judicial, se congelaron las cuentas y las propiedades de mi madre. Todas. Incluso las que ya había vendido. Porque si se probaba que provenían de actos delictivos, el Estado podía reclamarlas. Y entonces vino la venganza final. Una que no planeé yo, sino su propio marido. El juicio no tardó mucho en llegar. Cuando presentas pruebas contundentes, con testigos directos y documentos que se sostienen por sí solos, los engranajes legales, aunque lentos, empiezan a girar. Mi madre fue citada a declarar. Lo negó todo, por supuesto. Dijo que Eduardo estaba resentido, que yo le había lavado el cerebro. Que las grabaciones eran montajes, que la firma del testamento era legítima, que la prima Matilde le había donado todo por voluntad propia. Pero cuando el fiscal le preguntó por la agenda con los planes detallados, por las fotos, los sobres con documentos a su nombre guardados bajo identidad falsa, empezó a temblar. Literalmente. La vi. Temblando. Por primera vez en mi vida, vi miedo real en los ojos de mi madre. Aún así, no bajó la guardia. Siguió atacando. Me llamó hija desagradecida frente al juez. Dijo que yo siempre había sido desequilibrada, y que eso lo podía probar con registros médicos. Pero en ese momento, el abogado pidió permiso para mostrar el video completo que ella había filtrado, editado, en aquel correo anónimo. Lo que ella no sabía es que yo tenía la sesión original, entera, guardada en una copia externa que mi terapeuta había resguardado por seguridad. Y al ponerla, quedó claro que mis frases habían sido cortadas, sacadas de contexto y pegadas como si fuera un documental falso. La estrategia de destruirme psicológicamente colapsó en vivo. Y ahí vino el golpe final. Eduardo, su marido, subió al estrado.
Y lo dijo todo. Con lujo de detalles. Cómo ella lo manipuló, cómo firmó documentos sin saber qué eran, cómo encontró en su computadora correos programados para autodestruirse, y cómo ella le confesó, una noche, borracha, que su única hija era su ensayo fallido. Sí. Dijo eso. Ensayo fallido. Como si yo fuera un experimento que no resultó. El tribunal quedó en silencio. Incluso el abogado de ella se despegó del caso. Alegó diferencias éticas. Y así, después de meses de investigación, declaraciones y pruebas incontestables, la declararon culpable. Mi madre fue condenada a 6 años de prisión efectiva por estafa, falsificación documental y administración fraudulenta. Pero eso no fue lo más simbólico. Lo verdaderamente fuerte fue cuando el Estado la obligó a restituir los bienes que había adquirido ilegalmente. La casa de mi abuela volvió a ser mía. Las cuentas con dinero sucio, congeladas para reparación a otras víctimas. Y su reputación, arruinada públicamente. Los medios locales tomaron el caso. Reconocida empresaria condenada por estafar a su propia familia. La imagen que tanto cuidó, destruida. La reina de la manipulación, destronada por su propio reflejo. Y yo no me sentí feliz. Tampoco me sentí vengada. Me sentí liberada. Por primera vez, pude respirar sin miedo a que un mensaje, una mirada o una llamada escondiera veneno. Pude dormir sin revisar la puerta 3 veces. Pude decir mi nombre sin sentir que tenía que disculparme por existir. Hace poco fui a ver la casa. La casa de mi abuela. Estaba vacía, silenciosa. Pero no triste. Era como si ella misma hubiera esperado todo este tiempo para que la limpiaran de tanto veneno. Ahora está en proceso de restauración. No la pienso vender. Es mía. Y voy a llenarla de vida. De risa. De todo lo que nos robaron. ¿Y mi madre? Sigue presa. Nadie la visita. Ni siquiera Eduardo. Ana sigue siendo mi mejor amiga. Fue la única que nunca dudó de mí. Y mi padre, lo estoy viendo de a poco. No lo perdoné del todo. Pero al menos ahora entiendo. Y eso ya es algo. ¿Fui la mala por haber destruido a mi propia madre? ¿O simplemente me defendí de alguien que nunca supo querer sin controlar? No sé. Solo sé que a veces, para salvarte, tienes que incendiar el castillo donde te criaron. Y yo lo hice.